Muy buenas tardes a todos, a todas, a una nueva sesión de Residencias en Historia. Es la primera vez que tenemos una sesión de residencias híbridas. ¿O no? Pero Residencias en Historia es una serie de charlas que, organizadas por el Instituto de Historia UC, busca abrir el diálogo con públicos diversos y por eso siempre son online o son híbridas, como en este caso. Y en este caso además hacemos la colaboración con el proyecto Failure del fracaso a partir de la visita de Santiago Palacio acá en Chile. Residencias busca la comunicación y la reflexión sobre la historia más allá de la academia. Todas las actividades son gratuitas, son abiertas a la comunidad en general. Y nuestros invitados e invitadas discuten sobre distintos temas que nos llevan a reflexionar sobre nuestra experiencia histórica y esto existe desde el año 2020. Y todas quedan grabadas y en nuestro canal de YouTube del Instituto de Historia. Hoy, miércoles 2 de agosto, recibimos al doctor Santiago Palacios Montalva, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador principal junto a Carlos de Ayala del proyecto I+D+I, Conflictividad Religiosa en la Edad Media Peninsular, Confrontación, Coexistencia y Convivencia. Su trabajo ha girado en torno al papel político, militar y simbólico de la fortificación medieval durante la plena Edad Media, sobre la confrontación sostenida en el contexto peninsular entre el cristianismo y el islam, en relación con diferentes aspectos ideológicos y materiales de la historia de esa conflictividad religiosa y las cruzadas, así como sobre la actividad bélica de las órdenes militares. Lo agrego, experto en fortificaciones. Entre sus publicaciones podrían destacarse dos libros, Cruzadas y órdenes militares en la Edad Media, publicada en el año 2017, y Fortalezas y poder político, Castillos del Reino de Toledo, publicado en el año 2008. Entre el año 2015 y 2020, por 5 años, fue vicedecano de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y desde julio del 2021 es vicerrector de estudios de grado de la misma universidad. El título de la presentación hoy es El patrimonio material e inmaterial de la Edad Media, intereses, usos y abusos en la construcción de la historia de África. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Laia. ¿Está bien? Mejor no. ¿Se ve bien la presentación? A los que están de manera remota, ¿nos pueden escribir por el chat? No se ve la presentación. La vamos a compartir ahora. Gracias, Jairo. Nuestra voz en off. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, súper bien, gracias. Bueno, Laia, muchísimas gracias por la presentación, gracias a todos los asistentes en la sala, a los que están conectados online. El título de la presentación, como ven, ha variado ligeramente, recibí una crítica por su longitud. Quité lo del siglo XXI hasta el siglo XXI y soy muy sensible a esas cuestiones. Y bueno, quiero agradecer a una institución lejana como es la Comisión Europea, que es la que paga este proyecto y mi presencia aquí, pero sobre todo a mis colegas mucho más cercanos que me han brindado una acogida excepcional y que no olvidaré nunca. Así es que gracias por lo que ya habéis hecho y espero que mi presencia y mi participación en estas residencias de historia sea merecedora de que mi presentación quede colgada en ese canal y se pueda. Bien, este trabajo, esta presentación además tenía 51 imágenes, las he reducido a solamente 38, por lo cual también espero que es un trabajo que está un poco en proceso, disculpen si alguna cosa va un poco más deprisa, nos podemos detener si quieren en las preguntas, pero en cualquier caso yo les quiero hablar efectivamente de ese patrimonio material e inmaterial en algunas ocasiones.
que me preocupa con cuanto a su permanencia y a su uso en el discurso político, en los lenguajes de la sociedad actual, de la sociedad contemporánea. Un patrimonio que está, por supuesto, vinculado con la herencia, con cuestiones de identidad, con cuestiones que tienen que ver con la historia, lógicamente, en el ámbito académico, pero también y sobre todo en el ámbito extraacadémico. Y que últimamente, además, está siendo utilizado en esas narrativas identitarias, esencialistas, ¿no?, de algunas fuerzas políticas. Por supuesto, esto empieza antes, empieza en el siglo XIX, cuando se construye realmente la nación española y su historia nacional, cuando, como todas las naciones que están en ese proceso, busca esos elementos identitarios y nacionalistas en un pasado que, por supuesto, en el caso español, tiene que ver sobre todo con esa idea de la reconquista, como esa gran construcción, ese gran proyecto nacional. Bueno, les enseño el índice de esta presentación, que va a centrarse, como ven, en distintos elementos patrimoniales, también en cuestiones que tienen que ver con la presencia de lo medieval en el espacio público, y que terminará con unas discusiones que espero que sean recapitulatorias de todo. Les decía, esa idea de la reconquista es digamos, el epítome de todo, el centro de esa representación de lo medieval, el centro de esa idea tan potente de la construcción de la nación española, que se empieza a utilizar sobre todo durante el siglo XIX, pero que en época franquista, en época de la dictadura de Franco, como pueden ver, se va a revitalizar de una forma radical, ¿no? Franco alegóricamente representado como ese caudillo de otra cruzada, que fue la guerra civil contra el bolchevismo, contra el separatismo, etcétera, donde están todos los elementos que forman parte de ese conglomerado del movimiento nacional. Y Franco representado también en otras imágenes, en este caso en una iglesia, en la iglesia del Carmen de Valencia, junto a otros reyes medievales, a otras reinas medievales, Isabel, y junto al gran conquistador Cristóbal. Por lo tanto, como pueden imaginar, esta idea ha sido bastante tratada y bastante estudiada, menos ha sido el tema de ese patrimonio material, que es en el que me voy a centrar en mi presentación. Bien, un patrimonio que ya en la Edad Media, en la propia Edad Media, se empieza a valorar. Es decir, conocemos, les voy a poner dos ejemplos, dos proyectos historiográficos distintos, dos acciones historiográficas, que es la de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, y Alfonso X el Sabio. Rodrigo Jiménez de Rada escribe la historia de los hechos de España, pero sobre todo, y además es el gran mecenas de la ciudad de Toledo. Es decir, él pone la primera piedra de la Catedral de Toledo, de la Catedral de Toledo actual, una Catedral de Toledo que en su triforio, les enseño, en esta galería del triforio, que es esta galería de aquí, si se dan cuenta, repite un esquema, un lenguaje que es de la arquitectura islámica. Es decir, el arzobispo de Toledo está replicando en la catedral, en la sede primada de España, un lenguaje arquitectónico islámico. Y no contento con eso, en la iglesia de San Román, que es la que está representada en las dos imágenes inferiores, iglesia construida para conmemorar la victoria de las Navas de Tolosa justo después de esa gran cruzada, lo que hace es que representa unas escrituras falsas, ahí no pone nada en árabe, pero donde se intenta hibridar ese lenguaje de la victoria contra los musulmanes, pero también de una cierta hibridación con el campo. Bien, el arzobispo Jiménez de Rada, por tanto, con su pluma y con su mecenazgo, está valorizando, poniendo en valor un patrimonio arquitectónico previo. El rey Alfonso X escribe su gran historia de España, si no de su pluma prácticamente, y en esa historia de España, esa crónica general, lo que hace es que recuerda el patrimonio del pasado, los monumentos del pasado, los monumentos romanos, como son la Torre de Hércules, como es el Acueducto de Segovia, pero monumentos más cercanos, como era la ciudad de
Recópolis, fundada por un rey visigodo, por Leovigildo, y también recuerda en distintos pasajes como la mezquita de Córdoba, como la Torre del Oro de Sevilla, se conservan y son elementos que conscientemente los reyes cristianos, aunque habían dominado a los andalusíes, habían conservado y los habían, les daban un cierto valor, un valor bueno, en la construcción de una historia, de un relato de la historia de España. Ese paisaje monumental tenía interés historiográfico y es lo que va a ocurrir también después, sobre todo en el siglo XIX. También, como habrán visto en el índice, me interesa ese otro patrimonio inmaterial, ¿no? El patrimonio inmaterial que sería el que se desarrolla, las fiestas, las efemérides que se desarrollan en el espacio público y que se empiezan a desarrollar en el espacio público desde la Edad Media. Desde la Edad Media. Celebraciones en las que en muchas ocasiones lo que se conmemora son las victorias, las conquistas de las ciudades, y esas celebraciones se empiezan a celebrar, se empiezan a realizar desde el momento mismo en el que se producen esas conquistas. Y que se han convertido en la actualidad en las fiestas de moros y cristianos. Esas fiestas que, sobre todo en el Levante español, representan estas especie de batallas, desfiles totalmente incruentos, ¿no? En los que, como ven, incluso se pueden representar hasta escenografías, la conquista de un castillo. Y si se fijan en esta imagen, hay una representación como una especie de gigante, es la llamada la Mahoma, ese símbolo que tienen que intentar recuperar los cristianos asaltando ficticiamente esa fortaleza. Estas fiestas, como les digo, se remontan a la propia Edad Media, se remontan a los momentos inmediatamente posteriores a las conquistas, pero formaban parte de las fiestas cortesanas. El condestable don Miguel Lucas Liranzo nos cuenta que a mediados del siglo XV, la Navidad, para la celebración de la Navidad, la mitad de su corte, de sus cortesanos, se disfrazaban de musulmanes y decía que se ponían barbas postizas y se vestían a la morisca, y la mitad representaban ser caballeros cristianos. Combatían, y por supuesto la victoria siempre estaba del lado de los cristianos, que acababan bautizando, echando en un pilón, en una fuente, a los musulmanes, al Corán, ¿no? Un libro que parecía asemejar el Corán, y al propio Mahoma, que era el que les dirigía, el propio Muhammad, ¿no? Esos combates, como les digo, ficticios, ¿no? Son ya de origen medieval. Pero el recuerdo de esas batallas también se celebraba o se conmemoraba en fiestas que, aunque las hemos perdido su liturgia, sabemos que se celebraban conmemorando determinadas batallas. Por ejemplo, la batalla del Salado, que se produce en 1340, implica ciertas liturgias que se dan tanto en Portugal como en Castilla. Y en lugares como ese Padrao del Salado, en Guimarães, donde es una especie de crucero, como ven, ese monumento, que no tiene otro sentido que conmemorar la victoria cristiana en la batalla del Salado. Y que además también se celebraba en lugares como la iglesia de San Pedro de la Vera Cruz, donde se supone que se guarda un fragmento del Santo Leño, de la Santa Cruz de Cristo, que fue llevada a la batalla del Salado. Lógicamente, la gran batalla, o una de las grandes batallas de esta reconquista, es la batalla de las Navas de Tolosa. Batalla de las Navas que también se celebró y que también pasó al calendario. Fíjense, llega a pasar al calendario litúrgico, como la fiesta de la Santa Cruz o de la Victoria de la Santa Cruz, que se celebró en varios lugares de Castilla y también, y particularmente, en el monasterio de las Huelgas de Burgos, donde se conserva esta bandera, este pendón, llamado Pendón de las Navas, que seguramente es una de las banderas que formaban parte del botín que el ejército cristiano toma a los almohades en aquella batalla. Y que se saca en procesión, bueno, se sacaba en procesión, es una tela que ahora mismo es evidentemente muy frágil, ¿no? Y se sabe, Olaya sabe muy bien de esas telas y del difícil conservación que tienen, pero en cualquier caso es una pieza que desde luego estaba destinada a ser exhibida en esas procesiones, en esas fiestas y en esas conmemoraciones. Y, por supuesto, la toma de la ciudad de Granada es la gran
la gran victoria, el culmen, el final de la Reconquista. Y fíjense, en pocos días después, hablo de días después de la toma de Granada, que se produce el 1 de enero de 1492, a los pocos días se están celebrando actos y representaciones teatrales en Gerona, en la otra punta de la península ibérica, en el norte, en el noreste de la península ibérica, representando la toma de Granada. Pocos meses después se están celebrando actos y representaciones teatrales en Nápoles o en Zaragoza. Es decir, y se celebraban en ese espacio urbano, en las villas, representando, como les digo, esa victoria, esa culminación del gran proyecto ideológico y político de la Reconquista. Sí. Pero volviendo digamos, a lo patrimonial, a lo que centra un poco más el objeto de mi ponencia, no hace falta irnos a la Edad Media, aunque vemos que en la propia Edad Media este recuerdo de las glorias, de las efemérides del pasado tienen importancia. No hace falta irse tan lejos para encontrar que el valor del patrimonio, sobre todo arquitectónico, artístico, arqueológico, de los siglos medievales, fue utilizado y sirvió para construir un determinado relato de la historia de España. Miren, les voy a poner algunos ejemplos de esta utilización, ¿no? En 1859, José Amador de los Ríos, un famoso historiador del arte, entraba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con un discurso, y su discurso de ingreso se titulaba El estilo mudéjar en arquitectura. El estilo mudéjar es ese arte híbrido entre lo musulmán, las técnicas musulmanas, las decoraciones musulmanas, la epigrafía, etc., y el arte cristiano, es decir, el arte hecho por musulmanes en muchas ocasiones, pero al servicio ya de los poderes cristianos. Con el estilo mudéjar se crean iglesias, palacios para los reyes, etc. Era una manera de entender, de hibridar ese arte. Y Amador de los Ríos lo que hace es, precisamente en ese contexto mitad del siglo XIX, de profundo nacionalismo, lo que hace es buscar ese encaje de lo islámico en lo español, ¿no? Y además habla de que el arte mudéjar es un arte puramente español que integra dentro de todo ese magma hispánico. Por entonces, y los dibujos que ven pertenecen a lo que les voy a comentar, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando planteaba un proyecto de recopilación, de documentación de los monumentos, no solamente cristianos, sino también hispano-musulmanes, así llamados hispano-musulmanes, y el nombre no es baladí, es decir, no hablamos de monumentos andalusíes o de monumentos árabes o monumentos islámicos, sino hispano-musulmanes. Digamos que asumiendo o englobando, hispanizando lo musulmán en una idea de que, era parte de ese patrimonio arquitectónico, cultural, histórico, artístico, pero no podía ser puramente árabe, tenía que ser hispano-árabe, hispano-musulmán, ¿de acuerdo? Eso era importante. La Ilustración sí se había fijado en este arte, en este pasado islámico. Es verdad que también desde una perspectiva orientalista, desde el punto de vista de lo exótico, ¿no? Que era un poco la visión que se tenía en toda Europa del mundo oriental o andalusí e islámico. Todo esto se estaba dando a la vez que empezaba a aparecer en España la primera escuela de arabistas que primero son emigrados libaneses, maronitas, cristianos, que llegan a España, pero que después generan una escuela de arabistas propio. Y en cualquier caso, fíjense, el discurso de Amador de los Ríos, para justificar este arte mudéjar, ahora muy discutido en cuanto a su denominación, él, por supuesto, se remonta al desastre que es la invasión islámica de 711, el desastre que es Guadalete, el tremendo naufragio, él dice, ¿no? También dice que gracias a Pelayo, del que ahora les hablaré un poco más adelante, la patria, la nación ya española,
el único que todavía evidentemente no existía, se levantó al grito de religión e independencia, como los antiguos macabeos, que levantaron esa... No sabía. Pero fijaros, acá hay varios. Fíjense, ¿no? El grito era religión e independencia. Religión e independencia. La guerra contra los franceses, de independencia contra los franceses, se había producido apenas una generación antes. Por lo tanto, esa idea de la independencia, vinculada también a la religión, al cristianismo, era muy potente. Pero también lo que existe en este discurso de Amador de los Ríos para justificar la ejecución de ese arte es un giro muy interesante, y es que los reyes cristianos fueron magnánimos y asumieron que parte de sus vasallos siguieran siendo musulmanes, y que parte de sus vasallos, lógicamente, lo que hicieran fue impregnar con sus técnicas, con su cultura, el arte, un arte que ya era plenamente cristiano. ¿De acuerdo? Por supuesto, esa impregnación, ese contacto, no significaba que la civilización cristiana española se contaminara de lo que, en palabras de Amador de los Ríos, era la vida muelle y voluptuosa propia de los maometanos, ¿no? Esa idea de que los musulmanes son voluptuosos, libidinosos, etc., también penetra en este. Miren, otra muestra del interés por el patrimonio, por ese patrimonio de la Edad Media, tiene que ver con los primeros intentos, los primeros impulsos de conservación de ese patrimonio, que se empiezan a dar desde muy finales del siglo XVIII y sobre todo ya a principios del siglo XIX, cuando empieza a haber leyes que de alguna forma empiezan a valorizar ese patrimonio, el patrimonio en general, sobre todo un patrimonio que tenía que ver con el patrimonio más estético, más artístico, ¿no? Aquí todavía no entran en juego otros elementos del patrimonio material y cultural y por supuesto paisajístico, etc., ¿no? Andando el siglo XIX, empiezan a aparecer otras iniciativas, leyes, aparecen las comisiones nacionales, las comisiones provinciales de monumentos, los primeros inventarios de monumentos, y ya a principios del siglo XX, estos catálogos monumentales por provincias, ¿no?, de las provincias españolas, y uno de los primeros es este de Ávila, también de Zamora o de Salamanca, que realiza Manuel Gómez Moreno, que era un insigne medievalista, historiador del arte y arqueólogo, y que por lo tanto empieza a incorporar en estas recopilaciones y en estos inventarios de monumentos la documentación gráfica de muchos edificios que no solamente tenían un valor artístico, sino que eran simplemente edificios antiguos, medievales, castillos, palacios, puentes, etcétera, que se documentan en esto. Un pequeño paso más en esta valorización del patrimonio se produce con la Constitución de la República, en 1961, que ya sí que engloba dentro del término tesoro nacional, digamos, muchos más elementos que no solamente los de valor estético, sino los que, como les digo, podrían tener bienes muebles e inmuebles, menos se establece un siglo, y que tuviera algún tipo de valor ya no solamente artístico, sino también arqueológico, paleontológico, histórico, etc. Hay un problema. No sé. Ocurre un problema, más que un problema, es una circunstancia nefasta, que es la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, que supone, por supuesto, una cesura en estos planes, en esta valorización del patrimonio y del patrimonio medieval en concreto, que además supone la destrucción de parte de ese patrimonio, porque las fortalezas en algunas ocasiones fueron utilizadas como tales, ¿no?, como lugares de combate y como lugares donde se refugian tropas, guarniciones, etc. Y desde luego supone como les digo, una cesura, una interrupción en
en esos elementos de protección legislativa, ¿no?, que tenían que ver con el patrimonio. Sin embargo, 10 años después de que acabe la guerra, se produce otro hito, otro avance, y es el decreto de protección de todos los castillos españoles de 1949. Ley que todavía hoy es una ley vigente y es una ley que en su conjunto, y salvo que alguna comunidad, alguna región tenga una ley de patrimonio más específica, protege todo tipo de estructuras militares, sobre todo las de origen medieval, ¿no? Bueno, a la izquierda tienen el preámbulo de la ley, a la derecha ese articulado muy corto de 4 artículos. Y bueno, pues la retórica de ese decreto es claro, ¿no? La belleza, la poesía, el valor pintoresco de los edificios. Pero algo muy importante que dice es que el nuevo Estado surgido después de la Guerra Civil debe ser el protector de esos valores espirituales que se encierran en edificios como los castillos. Los castillos, por supuesto, aquí se está hablando de castillos fundamentalmente medievales. La historia de este decreto, además, si me permiten un pequeño paréntesis, es muy curiosa, ¿no? Porque el decreto se le atribuye al marqués de Lozoya, que fue el primer presidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, director general de Bellas Artes, que se lo presenta a Franco, pero Franco lo mete en un cajón y no le hace ni puñetero caso. Pero un día Franco está cazando. A él le gustaba mucho la caza y entonces parece que estaba en un puerto de caza. Le gustaba cazar fácilmente, ¿no? Le ponían, creo que, las tiendas bastante fáciles. Al lado de un castillo que estaba sirviendo de cantera para la población, para un pueblo cercano. Es decir, la gente del pueblo iba al castillo a robar piedras para construir sus casas. Entonces Franco se acuerda de ese decreto y ahí se habla, si tienen la oportunidad de leerlo, habla de que ha venido a convertirse en canteras cuya utilización constante apresura los derrumbamientos, etc. Franco se acuerda de eso, entonces rescata ese documento para darle validez legal y, bueno, convertirse en un hito en la conservación del patrimonio. Otro ejemplo, que tiene que ver con la arqueología en este caso. Y fíjense esa fotografía. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, visitando España en 1940, y quien se agacha para darle alguna explicación es un arqueólogo, falangista, filonazi, Martín de Santolaya, que se dedicó durante años, durante ese primer franquismo, a excavar fundamentalmente necrópolis y yacimientos visigodos. La idea de que de estrechar lazos entre la cultura y la historia hispana con la germana, buscando ese pangermanismo tan querido también por los nazis, aunque, si me permiten, solamente hay que ver la estatura de este español y la de los para darse cuenta que genéticamente, físicamente, teníamos muy poco que ver con los alemanes, ¿no? En cualquier caso, la idea es muy interesante porque en el pueblo godo, en los visigodos, digamos que se englobaban un montón de valores muy queridos por ese primer franquismo, que tenían que ver con la idea de una unidad nacional, con la idea de un pueblo unido en la religión, centralista, centralizado, por supuesto, militarizado también, ¿no? Todos esos elementos forman parte de esta retórica. Y por supuesto también algo, digamos, un poco en una capa un poco más profunda, que era ese sustrato romano, germano y cristiano, ¿no? De la nación española vinculada a ese pasado de los visigodos. Bueno, evidentemente con fines, bueno, más o menos legítimos, ¿no? Como pueden ver, la historiografía, la construcción de una historia nacional encontró distintos ejemplos, en distintos momentos, en el patrimonio material de la Edad Media, como ven, una materia prima creo que, bueno, bastante interesante, bastante potente.
Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a otra parte de mi presentación que tiene que ver con otras cuestiones de esa representación de la Edad Media en el espacio público, ¿no? De ese patrimonio quizá no tan tangible, sino más inmaterial o simbólico, si quiere. Y me voy a referir de nuevo a esas fiestas. En primer lugar, a esas fiestas celebrativas, conmemorativas. El caso más evidente o más conocido es el de la toma de Granada. Fiestas que todavía se celebran tal y cual lo están viendo. Estas fotografías que son bien recientes, donde el desfile de autoridades civiles, militares, al lado de ese monumento del que les hablaré un poco más adelante, que es Cristóbal Colón junto a Isabel la Católica, bien, es importante, levantando y exhibiendo el pendón de los Reyes Católicos, y que forma parte de fiestas conmemorativas que de nuevo nos vinculan directamente con la Edad Media y con episodios muy concretos de la Edad Media, que son esas tomas, esas conquistas, esa sumisión de los musulmanes, esa finalización de la reconquista. Por supuesto, la toma de Granada tiene además muchas connotaciones, muchos debates, ¿no? y disputas ideológicas, como pueden imaginar, y lo que sí que queda muy claro en muchos de los mensajes de políticos de derecha o de extrema derecha es que el Islam era la amenaza. El Islam era una amenaza y sigue siendo una amenaza para la libertad, ¿no? En fin, la Esperanza Aguirre: con el Islam no tendríamos libertad. Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha, habla de algo parecido, ¿no? No nos someteremos al Islam, no nos someterán, utilizando mismo, en fin, la misma retórica. Este tipo de conmemoraciones en el espacio público se siguen produciendo, se producen en otros lugares de España, en Astorga, levantando otra bandera, también otro pendón, conmemorando una célebre batalla en la que también aparecería otro elemento, clave de esa ideología de la Reconquista, como es la aparición del santo, del apóstol Santiago, como protector de los ejércitos cristianos, como el facilitador de la victoria para los cristianos. Ocurre algo parecido de nuevo con una representación de una bandera, con esos elementos tan simbólicos, ¿no? Como es el caso de Valencia, donde también se exhibe esa Real Señera, que lo que sí es muy interesante es cómo en las pinturas del Castillo de Alcañiz, que representan efectivamente que lo más probable es que representen la conquista de Valencia por Jaime I, el propio rey aparece revestido tanto en sus ropajes como en las sobrevestes del caballo, con las barras de Aragón, las barras reales de Aragón, y ya dentro de la ciudad ondean las banderas, esas mismas banderas que se exhiben en la ciudad. Y ocurre lo mismo en otra fiesta que también se venía celebrando desde época medieval, pero que en los últimos años se está revitalizando, como es la fiesta del Estandar en la ciudad de Mallorca, también conmemorando el mismo acontecimiento, es decir, la conquista o la reconquista, como ustedes quieran llamar, de la ciudad por parte de Jaime I de Aragón. Estos son, digamos, podrían ser lugares simbólicos de la memoria, ¿no? Elementos simbólicos de la memoria en la acuñación feliz de Pierre Nogin, pero hay otros elementos más tangibles que también están en el espacio público, que también forman parte de ese patrimonio tangible, intangible, ¿no? De la Edad Media, o que revive o que refiere a la Edad Media, como es la estatuaria pública, ¿no? Los monumentos. Por supuesto, esta escultura conmemorativa tiene unos momentos de auge claros, que son los años entre 1820 y 1914, por lo menos en España,
y evidentemente servían a los poderes políticos del momento como una manera de adoctrinar en los valores nacionales, era una manera directamente de enseñar ese tipo de valores, ¿no? Y el escenario de la ciudad decimonónica, de la ciudad burguesa, es el escenario idóneo para que eso se produzca. Pero no solo, porque fíjense, la Sota de Covadonga, que se encuentra más a la derecha, está en un lugar concreto del que también les hablaré un poquito más. En cualquier caso, son estatuas generalmente ubicadas en el espacio público de las ciudades, con algún tipo de vinculación con estos héroes o con estas efemérides de la historia medieval, generalmente vinculadas a la conquista. Por supuesto, Pelayo no falta. Yo les invito a que echen un vistazo también a los lemas, ¿no?, que aparecen en los pedestales de estas estatuas, que tienen evidentemente un sentido muy concreto. No pueden faltar los reyes, los grandes reyes de la llamada Reconquista, Fernando III en Sevilla, Alfonso VI en Toledo, y no siempre, como ven, en fechas decimonónicas, no siempre en el siglo XIX, sino se levantan estas efigies muy recientemente. En el caso de Cuenca, por ejemplo, no tenemos una, sino dos representaciones de Alfonso VIII. En el caso de Zaragoza, la de Alfonso I, el batallador. En Valencia y en Mallorca, las de Jaime I, con esas grandes esculturas ecuestres. Y luego tenemos algunos ejemplos de monumentos conmemorativos de batallas, ¿no? Y en este caso, esto está en Jaén, en Andalucía, y conmemora dos batallas que tuvieron lugar en tierras jienenses. A la izquierda encontramos unos caballeros medievales que están hablando, lógicamente, de la batalla de las Navas de Tolosa, pero a la derecha lo que tenemos son unos combatientes decimonónicos, de lo que están hablándonos es de la batalla de Bailén contra los franceses, dentro de esa guerra de independencia de la que también les hablaba hace un momento, ¿no? Y, de nuevo, en las inscripciones, en este caso, con verso, ¿no?, que son completamente elocuentes de esa retórica y de esa manera de adoctrinar o de enseñar la parte de la historia, en este caso es del siglo XIX y a la Edad Media. Por supuesto, no falta el Cid, todas estas imágenes, y dirán, bueno, esta es la misma estructura. Bueno, esta sería la original, que la regala la Spanish Society a la ciudad de Sevilla en 1927, para la exposición de 1929, la exposición iberoamericana de 1929, se va a replicar en algunas otras ciudades, como en Valencia, luego veremos también en otras ciudades americanas, o una gran estatua bien conocida sobre el Cid que se encuentra en Burgos, una ciudad llamada Caput Castella, la cabeza de Castilla. Pero más sorprendente es encontrar la misma imagen del Cid en San Francisco. Bueno, es la Spanish Society, sí, no es un montaje. No es un montaje. Solamente he podido conseguir una foto de esta de San Francisco, aunque he leído en algún lugar que también había en San Diego, en Nueva York y en Buenos Aires, no sé dónde. Probablemente. ¿Esto antes o después de Charton? No, esto es antes. Estas son antes, bueno, por lo menos la original, y la de Valencia es de los años 60, o sea que debe andar, sí, 1964, por ahí. Evidentemente, no falta el Cid, pero tampoco falta los Reyes Católicos, fundamentalmente la reina Isabel, que tiene estos dos grandes monumentos, uno en Madrid, el de la izquierda está en Madrid, el de la derecha es el que veíamos antes en el desfile de Granada. El de la izquierda es una composición escultórica que recuerda mucho a la de Carlomagno en Notre Dame. En este caso representando al gran capitán por un lado y al cardenal Mendoza por otro, y la que está en Granada es, bueno, Cristóbal Colón ofreciendo, parece ser, a la reina Isabel, digamos, audiencia, o en audiencia con la reina Isabel, poco antes de partir hacia México, ¿no?
y con esas dos sí, y con esas dos inscripciones, o sea, con esa inscripción conmemorativa de esos dos acontecimientos. Otro aspecto que quiero pasar, o que quiero mencionar por lo menos, es el del nombre, el propio nombre del callejero. Es decir, hablamos del espacio público, pero la nomenclatura, que cómo esa toponimia urbana va a contarnos también una historia, y una historia que en muchas ocasiones tiene que ver con la Edad Media, está en el callejero. Y bueno, en el caso estos son nombres de calles de Madrid, vinculadas de alguna manera a ese pasado medieval, la calle Pelayo, la calle del Cid, tenemos nombres de batallas, de las navas de Tolosa, la batalla del Salado, por otro lado. Pero, fíjense, más interesante es, desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con los nombres de las calles del Eixample de Barcelona, de la ampliación de la ciudad de Barcelona. Si se fijan, están renombradas como República Catalana, una cuestión aspiracional de los catalanes, que no, evidentemente no se ha producido, pero fíjense, estos nombres de las calles de la ciudad de Barcelona, el Eixample de Barcelona se construye en la segunda mitad del siglo XVIII, forma parte del llamado Plan Cerdà. El Plan Cerdà era un plan que impone el gobierno de Madrid a la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona había elegido otro proyecto distinto y también parece ser que impone que una persona se encargue de nombrar estas calles. Y hay todo un programa ideológico para denominar, para dar nombre a estas calles. El autor de esta nomenclatura es un tal Víctor Balaguer, que lleva a cabo todo un proyecto ideológico que no tiene que ver, desde luego, con cuestiones independentistas ni autonomistas, que sí existía como tal ideología ya en ese siglo XIX en Cataluña, sino que tiene que ver con varios principios. La expresión de la peculiaridad del Principado de Cataluña dentro del Reino de Aragón, pero dentro también del Reino de España, es decir, dentro del Estado, de ese Estado-nación liberal configurándose en ese momento. Todos estos nombres no suponían ninguna desafección con el Estado central, sino marcaron una significación diferencial, provincialista, no autonomista, es decir, la provincia tiene sentido, pero no es una cuestión, como les digo, de orden nacionalista. Y en ese programa y en esa ordenación de las calles del Eixample de Barcelona, lo que se refleja es instituciones propiamente catalanas o aragonesas, ¿no? El Consell de las Cortes, que tienen que ver con los reinos que forman parte de la Corona de Aragón, Mallorca, Valencia, Cerdeña. Por supuesto, también tiene que ver con las conquistas mediterráneas que el Reino de Aragón llevó a cabo durante la Edad Media. Por lo tanto, en ese proyecto de expansión catalano-aragonesa, ¿no? Con esas colonias medievales, y también tiene que ver con algunos personajes como Carrer de Ausiàs Marc, personajes culturalmente importantes, o reyes y nobles relevantes del Principado de Cataluña o de la Corona de Aragón. Todo esto formaba parte de un proyecto que no es azaroso, sino que está perfectamente pensado, que evidentemente de todos esos nombres de calle, una gran mayoría de ellos tienen que ver con el pasado medieval. Otra cuestión de la que les quería hablar es de una especie de híbrido entre lo patrimonial, lo cultural, de ese patrimonio también natural, que entronca con valores de ese pasado medieval muy queridos en determinados momentos, ¿no? Yo lo he llamado geografías patrióticas, tomándolo seguramente alguien ya lo ha utilizado, ¿no? Pero a mí me parece que son un compendio de elementos, insisto, naturales, patrimoniales, históricos, culturales o simbólicos, que tienen lugar o que se condensan en determinados lugares geográficos, ¿no?
Y les voy a poner dos ejemplos claros, mejor dicho tres. Covadonga, San Juan de la Peña y la ciudad de Toledo. Lo que vienen en esa primera imagen son distintas perspectivas del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, creado en el 12º centenario de la supuesta batalla de Covadonga, en principio, según algunas fuentes, sostenida en el año 718. Bien, en 1918 se crea este parque nacional, el primero de los parques nacionales españoles, y Alfonso XIII pronuncia las siguientes palabras. Dice, vamos a hacer algo completamente único en el mundo. Unir el arte de la naturaleza a la historia en el sitio del nacimiento de una nación. Eso no se hace con dinero, sobre todo si lleva el sello de 12 siglos. Y eso es Covadonga, España, la Virgen, el arte, la historia y la naturaleza. En menos palabras no se pueden decir tantas cosas o no se puede dotar de tanto significado a este discurso. En fin, está todo. Está Pelayo, está la mítica batalla de Covadonga, está un santuario mariano, está un panteón, el primer panteón de los reyes asturianos, está la iglesia, en fin. Todos esos elementos que además se engloban en un lugar que por primera vez va a recibir atención como patrimonio natural. Bueno, digamos que este será nuestro Yellowstone, ¿no? El primer parque nacional español con ese significado también de protección de la naturaleza, del entorno natural, con valores medioambientales, pero con todos esas otras capas, ¿no? Como una enorme cebolla, ¿no? Con muchos significados. Tantos significados, tanto valor simbólico tenía que 2 años antes de la Guerra Civil, en un contexto de conflictividad sindical brutal en Asturias particularmente, el líder del partido de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y bueno, el líder era Gil Robles, que era del Partido de Acción Nacional en concreto, celebra en Covadonga un mitin, uno de los mítines fundacionales de la CEDA, insisto, en un contexto muy difícil. El coche de Gil Robles parece que llevaba estas escobas para evitar las tachuelas que los mineros asturianos habían echado para que se le pinchasen las ruedas a los vehículos de la gente que iba a participar en ese mitin. Claro, eso era 1934. En el año 2015, Santiago Abascal, el líder de Vox, inicia su campaña electoral en Covadonga. No lo hace solamente en el año 2015, lo hizo también en el año 2019, con eslóganes tan de dudoso gusto como que si no hubiese sido por Covadonga estaríamos todos mirando a la Meca y todas con buques. Esos paralelismos la verdad que son bastante tremendos, ¿no? Si me lo permite. Paso a la siguiente geografía patriótica, como les decía, con esas reminiscencias medievales. El sitio nacional de San Juan de la Peña, para los aragoneses, fundado en 1920, mientras que Covadonga en 1918. Era una aspiración de los intelectuales aragoneses, de los historiadores, como su Covadonga, su origen, su lugar de origen de la Reconquista, ¿no? Y, de nuevo, en el preámbulo de la fundación de este sitio nacional encontramos los mismos elementos, parecidos elementos, ¿no? Naturaleza, paisaje, historia nacional, y este valor simbólico vinculado además a un entorno natural que, como pueden ver, es excepcional, a un primer mausoleo de los reyes y de los condes aragoneses, en fin, todos esos elementos en un lugar que es a su vez un monasterio, el monasterio de San Juan de la Peña. Y rápidamente también me refiero a la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo que, bueno, seguramente bien conocida, por lo menos de alguna manera conocida por todos ustedes, que además
digamos que condensaría sobre ella otro valor del que no hemos hablado todavía, pero es como dentro de ese esencialismo hispano, la esencia de la esencia sería lo castellano. ¿De acuerdo? Toledo es una ciudad que está en el centro de España, está en Castilla, es una ciudad castellana y por lo tanto, en fin, es como cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que Madrid es España, España es Madrid. Bueno, pues Castilla es España y eso es digamos, lo esencial. Toledo ya era una ciudad visitada, era una ciudad turísticamente explotada desde finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Tenemos el Alcázar, tenemos la catedral, distintas iglesias, monasterios, el río, la hoz, un entorno natural muy concreto también, en forma de una gran fortaleza, con ese valor de fortaleza casi inexpugnable. Pero este valor, digamos, se vio todavía más acrecentado después de la Guerra Civil. La Guerra Civil tiene en el Alcázar de Toledo un episodio, uno de los episodios, un asedio de un grupo de militares sublevados que se refugian en Alcázar, y Alcázar es bombardeado, es asediado por tropas republicanas durante varias semanas, ¿no? Que resisten ese asalto. Como les digo, ese valor de fortaleza, ¿no? De fortaleza inexpugnable todavía se va a acrecentar más. Pero ya Toledo tenía, les digo, una serie de elementos propios como una especie de compendio del arte español, así lo denomina Portillo, ¿no? Compendio de lo que ha sido la tierra y la civilización genuinamente españolas. Palabras textuales. Con esa idea del sincretismo también de religiones. Está la catedral, pero están algunas de las sinagogas, después convertidas en mezquitas, algunas de las mezquitas, después convertidas en iglesias. ¿De acuerdo? Esta es la sinagoga de Santa María la Blanca y la antigua mezquita. Esta sería la mezquita, este cuerpo que ven ustedes aquí, pequeño, que se le añade ese ábside y que se convierte en la iglesia del Cristo de la Luz. ¿De acuerdo? Bien, esos valores de sincretismo también, que van a engendrar mitos como el de la convivencia, de la coexistencia, las tres culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Con Toledo como digamos, capital. Y todos estos valores, como les digo, que se van a revitalizar después de la Guerra Civil. Ahí tienen cómo queda el Alcázar después de la Guerra Civil, después de los bombardeos que sufren. Nuestro amigo Heinrich Himmler visitando en ese año 1940 los restos del Alcázar junto al general Moscardó, que fue el defensor, el militar sublevado que se refugia en el Alcázar, y cómo después se genera inmediatamente el nombre de un periódico, el llamado El Alcázar, cuyos titulares no tienen desperdicio, como pueden observar. Bien. Voy acabando, lo prometo. Ya tengo un par de cosas más que comentar. Que ya no tienen que ver tanto con lo patrimonial, pero no me resistía a incluirlo en este un poco mare magnum de ideas que espero que den lugar a debate. Y son determinados agentes que participan en la construcción de la historia más reciente, ¿no? Pero que tienen una importancia enorme porque de alguna manera son contenidos históricos pensados para el consumo masivo, pero que escapan del rigor académico, absolutamente. Uno de estos ejemplos es un parque temático sobre la historia de España que se llama Puy de Fou. Existe un precedente francés. Si el nuestro es chauvinista, no quiero pensar el francés, lo que tiene que ser, en el que se celebran distintas efemérides de la historia de España en un escenario que es un escenario, como pueden observar, absolutamente medieval, de castillos, de fortalezas, etcétera, donde se representan, bueno, el sueño de Toledo, donde evidentemente por ahí desfilan los reyes visigodos, Alfonso VI, los reyes, el Cid, etcétera, etcétera. En fin, con ese marcado acento, una cierta escora política muy clara. Y luego está también otras
otros productos, en este caso para redes sociales, para YouTube, como son estos productos de Academia Play, que hablan de la historia de España y que les prometo que esto es una selección al azar, tomada el otro día de su página web, de los últimos productos de la Academia Play. 2 tienen que ver con la Reconquista, 1 tiene que ver con el Cid, otro con el nacimiento de España, claramente en época romana, otro contra el nacionalismo catalán y otro que no me parece tampoco despreciable, y es como el rey de España recibió y atendió a todos los indios. Él parece que los recibió personalmente, ¿no? La audiencia. En fin, recapitulo muy rápidamente y ahí, si me permiten, para no desviarme mucho, voy a hacer una lectura un poco rápida de estas conclusiones, ¿no? De las que destacaría esa idea de que del valor del patrimonio del pasado para la construcción de relatos historiográficos, como les digo, la rentabilidad de exhibir, de representar, de llevar al espacio público ese recuerdo y las efemérides del pasado como una maniobra rentable y eficaz, como les digo, hasta la actualidad, desde la Edad Media y hasta la actualidad, como la recuperación, el estudio, la valorización y la protección del patrimonio artístico y arquitectónico y arqueológico también fue una herramienta y un elemento importante en la construcción de un relato histórico determinado. El papel, como les he dicho, del espacio público, que creo que es importante, que ha jugado y que todavía juega para representar, para mostrar este relato. Es un escenario cargado de significado, no solamente por lo que exhibe, sino también por lo que se omite en esa producción de mensajes, ¿no? En la calle hay fiestas, hay conmemoraciones, hay monumentos, hay nombres determinados. Hemos hablado, o les he comentado algo de esas geografías patrióticas, ¿no? Esos lugares condensan muchísimos valores patrimoniales en un sentido muy amplio, del patrimonio histórico, cultural, incluso natural. Pero entre estos olvidos, por así decirlo, entre estas omisiones, yo destacaría cómo ningún nacionalismo, excepto el nacionalismo andaluz, o algunos sectores del nacionalismo andaluz, han utilizado o han reivindicado la herencia islámica entre sus elementos digamos, de cohesión. Es decir, el pasado andalusí es un pasado que, en el mejor de los casos, se ha estudiado, se ha intentado hispanizar, cristianizar o directamente omitir, como ocurre en algunas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, la historia de España, de la España medieval, más esencialista, por así decirlo, no se fija en lo andalusí. Lo andalusí es algo superado, es una especie de paréntesis innecesario y parasitario en la historia de España, y lo que interesa es vincular a un pasado solo cristiano y que vincularía el mundo visigodo con el mundo de los reyes católicos, de los reyes cristianos y, por supuesto, de la España imperial, ¿no? Y finalmente, como en el presente ahora mismo hay reclamos turísticos, hay elementos del discurso histórico pensados para el consumo masivo, que ya no diría que haya que buscar la objetividad. La objetividad en historia es algo un poco complicado, pero al menos sí el rigor. Y son productos que escapan bastante de ese rigor histórico, aunque hay historiadores profesionales que se dedican a ello. Y para decir algo sobre el fracaso, si esto triunfa, si Puy de Fou es un elemento donde se enseña, que además aparecía, les mencionaba en una imagen, como en una página web dedicada a cuestiones de enseñanza, educación, se decía que era una buena manera de aprender, ¿no? Una manera única de aprender, un complemento ideal, dice, para la educación secundaria, etcétera. Pues si esto ocurre, yo como académico, como historiador, como medievalista, desde luego sería fracaso. Nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Santiago. Ahora tenemos un breve periodo para preguntas. No sé si habrán preguntas también online. Las pueden dejar en el chat. Levantar la mano, Rafael lo va a ver, pero mientras tanto tenemos acá las personas que están pendientes. Santiago, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Alfredo, que día más nutritivo y más rico. Esto fue una buena presentación del libro en la mañana y ahora esta conferencia tan provocativa y viajar gratis con tu imagen preciosa. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con, no sé si soy yo la que lo entendí así, pero tengo la sensación de que mirar hacia el pasado, que es en el fondo percibido en la misma época en que están ocurriendo los eventos, después en la época de Franco, y hoy en día nos deja de constituir una identidad en función de tener un enemigo, donde el enemigo es el musulmán. Entonces me pregunto, porque a mí me consta que cuando fue la caída de las Torres Gemelas y luego el atentado de la costa, todo lo que tenía Santiago, que el enemigo era claramente el musulmán que estaba abajo, se resignificó, se repensó. Algunas estatuas se sacaron, otras se le pusieron flores arriba de los musulmanes. Entonces, me pregunto si en contexto de inmigración hoy en día y como consecuencia de las Torres Gemelas, entonces, ha habido un repensar esta identidad española siempre en función del enemigo, de ese enemigo que pareciera ser tan fuerte, por lo menos en tu presentación. Y lo otro que me pregunto si has mirado también los soportes audiovisuales, porque, por ejemplo, en la época de Franco, un porcentaje importante de la revaloración de lo medieval está en el noticiario Nodo, por ejemplo. Es increíble la cantidad de exaltación de lo medieval. Y después estábamos conversando también con Alfredo, que nosotros éramos fieles seguidores de la serie Isabel. Yo tenía miedo de salir a la calle, si me encontraba con Pacheco me podía pasar algo. Entonces también eso fue muy eficiente porque tuvo muchos seguidores. Si te has dedicado también a ver ese soporte. ¿Ah? Isabel la Guapa. Isabel la Guapa, sí. Vamos a la pregunta de Jaime. Sí, sí, sí. Vamos a tomar la pregunta de Jaime, después Stefan, y ahí después... Jaime. Jaime. Sí, perdón, que estaba conectando. Bueno, muchas gracias por la exposición y las imágenes y las ideas, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta en relación con la mezquita de Córdoba, que siempre me ha llamado la atención porque la mezquita se mantuvo en la medida que se impuso en el corazón de la mezquita fue destruida para instalar justamente esa gran basílica, ¿no? Con Carlos V, que él fue el gran impulsor de esa basílica también, con una actitud muy imperial. Y luego la mezquita es un composite, ¿no? Es una hibridación en sí. La primera parte de las columnas son columnas romanas que fueron reutilizadas para la construcción inicial. Esa mezquita se construyó sobre un templo precristiano o paleocristiano, pero luego el cristianismo también fue conquistando, fagocitando las capillas interiores para construir otras capillas cristianas, en fin, utilizando los mismos arcos, incluso el exterior, ¿no? Tiene una decoración muy cristiana también, utilizando los relieves y la misma arquitectura musulmana. Entonces, yo lo que veo ahí también, no sé si tú estás de acuerdo, en fin, hay una hibridación que mantiene lo musulmán, pero para mostrarnos y para mostrar a lo largo de los siglos el triunfo del cristianismo y la destrucción, digamos, de esa dominación musulmana. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú eso? Pero también, ¿cómo eso fue utilizado durante el franquismo o no fue utilizado en la medida en que justamente era un signo de conservación, pero al mismo tiempo de una conservación funcional a un triunfo de la dominación cristiana, digamos,
y reforzada además con la contrarreforma posterior. Eso sería, gracias. Si queréis, respondo a dos. Y después Para Estefan, no se Manuel, y vaya después- demasiado del hilo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Laia y Jaime. Respecto a lo que me comentabas, Laia, del Santiago, de esas imágenes de Santiago Matamoros, ¿no? Efectivamente es una construcción un poco posterior al ya bajo medieval, la península ibérica. Pasa aquí, yo sé que tú lo has estudiado además, y me interesará mucho conocer esos cambios que se producen en América. Lo que ocurre es que, por lo menos lo que hemos percibido, lo que yo he percibido, es que hay una parte de los académicos, hay una parte de la academia institucionalizada que, no sé cómo decirlo, ha comprado el discurso más radicalizado, no al Islam. Es decir, ha comprado el discurso de Islam, una amenaza para el occidental, en la península ibérica, en concreto, en España en concreto. Y más que repensarse, se ha revalorizado ese enemigo, por así decirlo. No te podría decir mucho más al respecto. La verdad es que no he reflexionado mucho sobre ello. Es más que nada una percepción del entorno académico. En torno a los soportes audiovisuales, estamos en este momento organizando un festival de cine que va a tener lugar en el Círculo de Bellas Artes y en la Filmoteca Española sobre cine y Edad Media, en el que una parte de ese festival y de las actividades complementarias que va a haber va a ser sobre el cine documental. Sobre el cine documental inspirado, ambientado en la Edad Media. Y efectivamente, yo no he trabajado en los soportes audiovisuales directamente, pero sí se van a trabajar, y el nodo es evidentemente un lugar donde explorar, porque todas esas, bueno, el nodo es noticiario documental, entonces esas noticias tienen una gran importancia porque buscaban tanto estas fiestas, y no solamente en España, también en Portugal, con otros significados, revalorizando el mundo de los conquistadores, etc. Hay también una serie de grabaciones del momento, de época de San Juan, por otro lado, que están digamos, no influyendo, sino reflejando un montón de fiestas, de conmemoraciones, de representaciones medievales o con ese carácter. En torno a lo que me comentaba Jaime Valenzuela, estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente la mezquita de Córdoba, primero, se conserva por una decisión personal, parece ser del rey que conquista la ciudad de Córdoba, que es Fernando III. Hay la idea de que efectivamente ese es un edificio extraordinario, la mezquita, como la conocen, y tanto Fernando III como Alfonso X dispone en algunos documentos directamente que ese edificio no se toque, no se destruya. Cosa que en otros templos, en otras mezquitas, en el momento mismo de la conquista, lo primero que se producía, por supuesto, una resignificación, una cristianización del edificio, pero en muchos casos inmediatamente lo que se producía una destrucción para construir encima un templo cristiano. Es cierto también, bueno, en torno a la construcción de la mezquita sobre un templo anterior, sobre la Basílica de San Vicente, por lo que yo sé, arqueológicamente no está del todo demostrado. Sí se habla de que se construye en un complejo episcopal, probable complejo episcopal previo de época visigoda, tardorromana. Pero en cualquier caso sí es cierto que es evidente que la mezquita se construye también con materiales robados, materiales tomados de expolia de
romanos, eso sin ninguna duda. Durante el franquismo, ¿cuál fue su uso? Pues el franquismo, por una parte, tuvo una actitud, para el franquismo, una parte de la victoria de la guerra civil viene por la asistencia, por la ayuda de tropas marroquíes, de tropas musulmanas. Tropas musulmanas a los que se asocian, es el musulmán bueno, para entenderlo. El musulmán bueno, el religioso que lucha contra el comunismo, contra el ateísmo, y que por lo tanto es aceptado entre los vencedores y entre las tropas que llevan a la victoria final. Lo cierto es que cuando ha habido más polémica con la mezquita de Córdoba, ha sido más bien recientemente a partir del intento conseguido, por otra parte, de patrimonializar la mezquita de Córdoba por parte del arzobispado de Córdoba, sobre la base de una ley consuetudinaria, es decir, ellos fueron los depositarios de la mezquita y gracias a una ley de los años 90, de época de Aznar, esos edificios se podían inmatricular, es decir, se podían convertir en patrimonio de la Iglesia. Y eso sí que ha generado bastante polémica, porque desde algunos sectores se consideraba que eso era un patrimonio del Estado, un patrimonio nacional, un patrimonio que no podía ser exclusivamente propiedad de la Iglesia, aunque es cierto que la Iglesia durante siglos lo había mantenido, lo había utilizado y lo había conservado en las condiciones en las que están. Por lo tanto, durante el franquismo, la mezquita de Córdoba no ha planteado tantos problemas como hace poco tiempo, que sí que ha sido un objeto de polémica por estas cuestiones de la patrimonio del templo y de su inmatriculación en el registro de la propiedad. Muchas gracias también por este viaje a España y al pasado. Las imágenes que mostraste de los nazis me recordaron una voz de Alemania, porque obviamente los nazis hicieron lo mismo, usaron herencia material del pasado germánico para integrarlo en el relato nacional y el relato de identidad, pero como en muchos casos iban más allá. Y de hecho en Heidelberg hay un lugar de Ting, se llama, que supuestamente es germánico, donde hoy día van los estudiantes todavía a hacer fiestas y creen que están en un lugar germánico de la Edad Media. Es un edificio del año 30 del siglo pasado. ¿Qué construyeron? Eso, y al estilo y todo eso. Entonces, lo primero, existía algo así en los franquismos también, o había suficientes edificios auténticos todavía para no tener la necesidad, digamos. Pero sí me acordé, o sea, lo relacionado con lo del Puy de Fou. Porque esa foto, esa imagen, me imagino, es una construcción nueva, ¿no? No lo hicieron en un lugar donde había un castillo, ¿no? Entonces, eso es bastante parecido en este caso. Y entonces, muy interesante esa relación. Y lo otro, que también viene del caso alemán, que tiene que ver con esas calles, sobre todo que en Alemania hoy día hay debates muy fuertes, muy críticos con nombres de calles, que obviamente empezaron también con nombres de colaboradores de la época nazi, pero las críticas hacia esos usos se van ya mucho más allá. O sea, ya Bismarck, reyes prusianos, que no se puede usar ya, porque hicieron algo. Y la pregunta ahí también es, ¿hay eso en España? Y sobre todo también, ¿hay críticas hacia ese uso hacia Puy de Fou, por ejemplo, o hacia otros? No tanto, ni siquiera hacia el uso de la extrema derecha, sino también el uso más oficial, de esa fiesta, de esos reyes que conquistaron y que se masacraron, quizás algunos musulmanes en algún caso. ¿Hay algo así en el discurso o no? Muchas gracias, Esteban. Hay un caso que podría ser, bueno, en esta búsqueda de ese pasado de alguna manera un poco forzada,
hay un caso muy concreto que me viene a la cabeza, que es la ciudad de Recópolis. Yo he hablado de Recópolis, he puesto las imágenes de una ciudad, una excavación arqueológica, ahora mismo sabemos que es una ciudad, creemos que es una ciudad que construye ex novo un rey visigodo, Leovigildo, y un poquito después de estos años 40, ya esta ciudad se descubre en los 50 y se empieza a excavar en los 60, pero hay un arqueólogo que descubre en Recópolis de una manera que los arqueólogos actuales dudan que fuese real, todo un tesorillo de monedas, un tesoro de monedas con monedas de todo el mundo franco, germánico, es decir, aparece como una especie de elemento que efectivamente vincula la fundación de Leovigildo con distintos lugares de Europa. Un tesorillo único. Y curiosamente, ninguna moneda acuñada en Recópolis, en la ciudad de Recópolis. Ninguna está acuñada en ese lugar, ¿no? Y bueno, eso, un arqueólogo que lo excavó, que se llamaba Juan Cabré, y que, por otra parte, tenía un método arqueológico muy depurado para la época, él fotografiaba todo y tal, y sin embargo no fotografió justamente cuando apareció el tesorillo de Juan. Entonces, bueno, esas, digamos, tergiversaciones o utilizaciones. En torno al nombre de las calles, bueno, nosotros ha habido varios intentos de una ley de memoria histórica, una ley de memoria democrática, la que actualmente está vigente. Todavía, sin embargo, hay lugares, hay poblaciones, hay municipios donde hay calles dedicadas todavía, no diría yo a Franco, pero sí a algunos militares o algunos miembros de la dictadura, participantes del levantamiento, del lanzamiento del golpe de Estado. Y por lo tanto, todavía no hay una purificación, iba a decir, ¿no? Más que purificación, realmente el cumplimiento de la ley. En algunos lugares la ley de memoria democrática actual no se cumple. En torno a si hay críticas a estas fiestas o a casos como el de Puy de Fou, sí. Las fiestas de la toma de Granada significan siempre un momento de debate ideológico y de debate público en el que, bueno, pues, se pide que no se celebren fiestas que ensalzan o que conmemoran una victoria militar contra los musulmanes, que eran en ese momento legítimos también ocupantes y habitantes de la ciudad de Granada. Sin embargo, Vox quiere convertir el día 2 de enero, día de la toma de Granada, en fiesta de Andalucía. Fiesta no solamente de la ciudad de Granada, sino de toda Andalucía. Por lo tanto, el debate sí existe. En torno a Puy de Fou, pues ahí me temo que la batalla está totalmente perdida. Porque si yo digo en algún entorno, en algún contexto que no sea el de académicos medievalistas, que el discurso de Puy de Fou y su lenguaje y la retórica que es cuestionable, me dicen, no, es precioso, es un espectáculo fantástico. Relájate, ¿no? Que los historiadores siempre estáis buscando una lectura, es decir, es una batalla creo que totalmente perdida. Lo que sí sé es que no han tenido mayor asesoramiento histórico que lo que han necesitado, como, bueno, porque en el terreno donde lo han construido se necesitaba que hubiera una supervisión arqueológica, pero nadie que yo sepa ha participado pues, como asesores históricos en cuanto al relato que allí se cuenta. Y bueno, lo que yo he visto, yo no he asistido, por lo que he visto en internet, me parece sí, muy espectacular, pero ciertamente carente de rigor. Bien. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu presentación, todo lo que nos mostraste, ¿no? Eso que mencionó Estefan del viaje. Mi pregunta se relaciona con la exportación un poco de esta España medieval en otros contextos, ¿no? Y
Lo comentamos en algún momento, esta fiesta que se celebra en Ámsterdam del Sinterklaas, ¿no? Donde aparece el viejo pascuero, pero va acompañado de un moro que es su sirviente. Que la gente le grita en la calle y hay toda una relación con eso, ¿no? Esa como esa influencia también de España ahí, cómo llega a eso. Y lo otro, se lo mencioné ahí a Rafael, hay un colegio en Santiago, que es el colegio de los militares, que se llama Alcázar de las Condes, que tiene un... sí, yo le pedí a Rafael que lo quería mostrar, pero me dijo que no. Pero bueno, No, pero que está ahí, quiero, si quieren... no, pero pero cómo eso también se exporta acá y también llega, o sea, ese rescate de esa idea de una lucha contra, en este caso también, el enemigo marxista, contra el ateísmo, ¿no? Y que nada menos que es el nombre del colegio donde se forman los hijos, niños de militares. Sí, bueno, en primer lugar también me sumo a los agradecimientos por el viaje, no solo por España, sino que por varios siglos. Siempre me gustan las personas que se atreven, digamos, a una mirada larga, digamos, en historia. Y en ese sentido ha sido muy enriquecedor escuchar a Santiago. Ahora tengo entre muchos comentarios que podría hacer, ocho comentarios y preguntas que surgen. Y tiene que ver con las conclusiones, ¿ya? La primera es que me da la impresión que tú terminas con un cierto failure, digamos. Terminas en el fondo haciendo un homenaje al proyecto, digamos, presidiendo ciertos fracasos del conocimiento histórico frente a los usos y abusos políticos del pasado, ¿ya? Mi pregunta, que es un comentario, porque incluye una opinión, es que en tu exposición me pareció que hay como una continuidad a veces como parecida sin fisuras, desde los propios hispano-católicos que estaban reconquistando, hasta Santiago Abascal y Esperanza Aguirre, ¿ya? Y tengo la percepción, porque soy lo suficientemente viejo para conocer españoles y España de hace 50 años y ahora, digamos, y creo que esa continuidad que yo escuché deja en la sombra matices, y mucho más que matices, y que podrían llevar a conclusiones menos pesimistas, ¿ya? Yo creo que el conocimiento histórico respecto a la España medieval, ya desde el siglo XX, hay grandes debates que hacen imposible pensar que lo español es solo lo católico, solo lo cristiano, la herencia visigótico romana, etc. No es necesario mencionarlo, lo conocemos, hay debates historiográficos y desde la transición. Sí, yo estuve en España en 1971 y 1992 y entre otras cosas en estos temas ya eran diferentes. Y hay que decir hoy día, así como uno podría poner muchos otros casos en los cuales hay una valorización del tema. De hecho, hoy día la discusión no está en la negación absoluta de alguno de los tres componentes, realmente el judío, el musulmán y el cristiano, sino que cómo se articulan, qué hegemonía y se establece. Yo creo que ahí está el debate más interesante. Ese sería un primer punto. Porque si no parece como una continuidad, que a partir del franquismo no ha cambiado mucho, que en realidad es un tópico hoy día en la cierta cultura política española también de que la transición no cambió nada, etc. Yo estoy en completo desacuerdo. Entonces, y lo explicito también, porque lo mío también hay un punto político. Y lo segundo es que frente a la cultura de masa, creo que tenemos que convivir con eso, ¿no? Y cuando te escuchaba lo de Wilberforce, me acordé de la novela de William Barnes, Inglaterra, ¿cierto? No sé si tú la conoces, no, que la recomiendo a todos los que no la han leído, en la cual se construye un parque temático en la isla de White, de Inglaterra, y el cual contratan a un historiador, una empresa privada que va a hacer un parque temático. Pero el historiador, que se llama el historiador oficial, su papel no es
llevarle a los emprendedores que están haciendo esto la verdadera historia o la historia con rigor académico de Inglaterra, sino que procesar encuestas de lo que las personas quieren saber. ¿Ya? Entonces, y creo que es una intención que vivimos, pero yo creo que tampoco estamos derrotados. No sé si me entiendes. Yo creo que cuando tú dices que no hay control académico, en una conclusión que dice, no hay control académico está en buena medida fuera del control académico. Yo creo que es inevitable y creo que si estuviera bajo control académico, la construcción del pasado en las sociedades, tendríamos otros problemas. Creo que sería peor. Conociendo el medio, me aterraría. Lo que no implica que nuestro papel es la crítica, pero no el control. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que bueno, ambas preguntas o intervenciones son sumamente interesantes. Lo cierto es que en cuanto a esa exportación que comentaba Garate, bueno, más allá de mi experiencia casi personal, ¿no? De lo que he visto en Holanda, no sabría decir el origen o cómo se produce ese traslado hacia otros contextos de estos elementos medievales, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, el Alcázar, ¿no? Tiene desde luego un simbolismo muy potente. Y en relación a lo que me decías, Alfredo, la verdad es que estoy muy de acuerdo y empiezo por el final. Empiezo por el final porque tiene que ver con esa idea de haber fracasado como académicos y no... es cierto, lo he comprobado en mi presentación y hablo de control académico, literal, efectivamente. En mis notas cambié lo de control por rigor académico. Pero en cualquier caso, claro, traduce un poco esa idea de no tenemos capacidad a veces de intervenir más allá de la crítica, efectivamente, más allá de emitir una opinión sobre lo que esa cultura de masas produce para un público que efectivamente no quiere otro tipo de profundidades, no quiere otro tipo de matices, quiere una exhibición de, bueno, optimista, no sé si llamarlo gloriosa, del pasado, sin más. La cuestión que todavía me interesa más es la cuestión de la continuidad que me comentas. Sí, efectivamente, y ha quedado así en mi presentación, desde luego no he sido suficientemente fino en los matices. Es totalmente cierto que, por ejemplo, la época de la transición, significó un cambio radical de la percepción que se tenía de la historia medieval y significó una ruptura con esa historia que había empezado con ese discurso, digamos así, tradicional, esencialista, que había empezado a mediados del siglo XIX, que Claudio Sánchez Albornoz, digamos, terminó de consolidar, ¿no? Siendo un hombre que tuvo que exiliarse y que era republicano, pero que digamos, su manera de entender la historia de España estaba anclada sobre esos pilares. Y lo cierto es que la transición impone un cambio absoluto. La transición, digamos, la percepción de la historia desde la periferia del Estado, ¿no? Desde Cataluña, País Vasco, Andalucía, etcétera, Galicia, por supuesto, se empiezan a tener otras percepciones y donde, cuando se rompe con esa idea de que efectivamente parece que ha habido una especie de, bueno, Claudio Sánchez Albornoz hablaba de ese homo hispanicus, ¿no? Y de esa especie de contextura vital de lo hispano en la que el Islam había supuesto un mero paréntesis, que no había cambiado lo esencial, etcétera, y que todo eso tenía una continuidad a lo largo de los siglos hasta prácticamente el siglo. Eso es evidente que supuso un cambio. Pero lo cierto es que en torno a ese concepto de la Reconquista, quienes han trabajado más directamente sobre él
en los principios de los años de los 2000, finales de los 90, no había debate sobre la utilización de ese término. No, ya el debate se había cerrado. El debate se había aceptado que era una categoría historiográfica útil para designar una determinada realidad, pero que no tenía, se había desprovisto de todos esos elementos más ideológicos, más nacional católicos, etc. Digamos, la utilización del término estaba fuera de toda duda. Pero lo cierto es que en los últimos 10, 15 años, el término vuelve a estar en solfa, en entredicho, en la utilización, porque es cierto que hay una parte, no solamente de la opinión pública, sino de la academia, que vuelve a rememorar esos significados o vuelve a apelar a esos significados albornocianos prácticamente. Y por lo tanto, ha habido una cesura, pero pasado este periodo, volvemos a momentos en los que hay una parte, no digo, yo tampoco diría que mayoritaria, pero sí hay una parte del mundo académico que está volviendo a utilizar el concepto, en este caso este concepto y otras cuestiones, desde el punto de vista que parecía que estaba olvidado, pero no lo está en algunos aspectos. Hay encuentros científicos, y hay publicaciones, y hay todo un relato que hace ver que pasado ese periodo volvemos a debatir sobre él. Gracias, Santiago. Muchas gracias por el intervenir. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos online especial. Y desde ya los dejamos invitados a la próxima sesión de Residencia en España, que será el día 4 de septiembre. Horario confirmar, pero también va a ser híbrido, de hecho. Así que ya estaremos en el quiero como generar. Muy bien, gracias.